nuestro país, y en este caso es un virus, pero que se transmite por un vector, como estamos viendo ahí, ¿no? Este caso, ¿se acuerdan cómo se llama este vector? Que no solo transmite el dengue, Aedes aegypti. el Aedes, ¿no? El Aedes aegypti. Entonces, tenemos enfermedades virales que pueden ser transmitidas por estos vectores. Y otra enfermedad infecciosa viral que repercutió mucho, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, fue el COVID-19. ¿Cómo se llama este virus que causó la COVID-19? El SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Esa es una familia grande, ¿no? Pero justamente este virus, ¿no? Con los diferentes serotipos, realmente no pusieron en evidencia los sistemas de salud tan precarios que había en nuestro país, ¿no? A raíz de esta pandemia, que no se conocía el virus, ¿cómo se dan cuenta la importancia del conocimiento? Entonces rápidamente se tuvieron que buscar muchas estrategias para poder hacer el diagnóstico. ¿Qué pasó en nuestro país? Decían que la prueba rápida, que la prueba molecular, tuvimos este problema a nivel nacional, ¿no? Que no fue tal vez lo adecuado para el momento, pero era lo que se podía conseguir, y este virus se iba transmitiendo rápidamente, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta las características, que puede ser ya sea una bacteria, puede ser un virus, puede ser un hongo, y por eso en este curso de microbiología es que nosotros tenemos muchas ramas en la parte de microbiología. Vamos a definir la microbiología como una rama de la biología que estudia los microorganismos que son de tamaño muy pequeño, microscópicos, y de organización muy sencilla, ¿no? Nosotros luego vamos a ver cuáles son esas partes estructurales de una bacteria. ¿De dónde se origina esta palabra? Micros, pequeño, bios, vida, y estudio, ¿no? Lo, microbiología, ¿no? La definición etimológica de la palabra microbiología. Como les había mencionado, tenemos varias ramas. Una es la bacteriología. Bacteriología, como su nombre lo dice, va a estar abocada al estudio de las bacterias. En estas imágenes ustedes se dan cuenta lo pequeñitas que son las bacterias, ¿no es cierto? En este caso de acá, nosotros tenemos a unas bacterias esféricas que están formando cadenitas. No sé si logran ver la imagen ahí atrás. Y esto corresponde al género Streptococcus con la especie Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes es una especie de streptococo que está asociado mucho a problemas de faringitis o infecciones de piel, ¿no? Luego tenemos al Mycobacterium tuberculosis, que ustedes lo ven acá. Son estos bacilos rojitos, bastante delgaditos, ¿no? Ese es el Mycobacterium, ¿no? Es increíble pensar que este microorganismo puede llevarnos a la muerte, ¿no? Que puede estar habitando a nivel de nuestros pulmones. Entonces, ese es el Mycobacterium tuberculosis que se está pudiendo observar gracias a una coloración, una tinción, que veremos luego en práctica. Luego tenemos la otra rama de la virología. Como su nombre lo dice, estará abocado al estudio de los virus. Y en el tema de virus también es bastante amplio. Tenemos acá que los virus son de organización muy sencilla, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la estructura básica de un virus? ¿Será igual que la estructura de una bacteria? No, no es cierto. ¿Cuál es la estructura básica de un virus? Es lo que se acuerdan, pues, ¿no? Yo sé que es como si fuera una prueba de diagnóstico que se queda pendiente, eso sus saberes previos de ustedes, pero... A ver, ¿tiene? Pero, dime, no me acuerdo, porque no. ¿Tiene capsómeros? Sí, es una parte del virus. Los virus tienen, entonces, un genoma, ¿no? Que puede ser ADN o ARN virus. Este ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, va a tener una cubierta, que viene a ser la cápside.
y la cápside está formada por unidades de capsómeros, ¿no es cierto? Y estos virus pueden presentar envoltura, como no. Se dice virus con envoltura o virus desnudo sin envoltura. Así de sencillito es la estructura de un virus. Las formas, en este caso, o la morfología. Una cosa a veces se confunde estructura con morfología. ¿Cuál es la estructura? ¿No? ¿Qué forma tiene? En este caso es un virus icosaédrico, ¿no es cierto? En los tres casos tenemos el virus del dengue, el virus del papiloma humano. Dentro del virus del papiloma humano vamos a ver que hay muchos serotipos y dos de ellos son los más relacionados con cáncer. ¿Qué tipo de cáncer se relaciona al virus del papiloma humano? De cuello uterino. ¿Cuál? Cáncer de cuello uterino, ¿sí? Entonces tenemos esta rama muy importante de la virología, y luego la otra rama es la de micología, ¿no? Que está relacionada al estudio de hongos. Los hongos pueden ser filamentosos, como también pueden ser hongos levaduriformes. En esa imagen que estamos viendo, dejamos un pan en la casa por unas semanas y ¿qué observamos? Sí. ¿Qué se observa sobre ese pan? A ver, señorita. Moho, lo que decimos moho. ¿Y qué aspecto puede tener en algunos casos? ¿Qué color puede tener? Verde, en otros casos medio algodonoso, medio blanquizco, medio gris, ¿no? Entonces, ese crecimiento que yo observo está originado por un hongo filamentoso. Lo que yo estoy viendo, esa formación en sí es una trama, un enmarañado de estos filamentos. Pero también puedo tener un hongo levaduriforme. El caso de esta forma es un hongo unicelular. Estas formaciones ovaladas que ustedes están viendo en esta imagen, como unas aceitunas grandes, esa es una levadura. Esa levadura se va a dividir por gemación, como están viendo ahí, una pequeña yema. Estas levaduras van a dar lugar a una formación cremosa que puede ser observada en zonas húmedas como mucosas. Entonces, la cavidad bucal, que es una mucosa humedecida, puede presentarse esta candidiasis, sobre todo cuando nuestros mecanismos de defensa se ven inmunocomprometidos. Un paciente con VIH va a estar como que expuesto a que desarrolle una candidiasis. ¿En qué otro caso podrían estar bajando nuestras defensas? Un paciente con cáncer, ¿no es cierto? Por el tratamiento se trae abajo gran parte de nuestras defensas. Entonces todo paciente oncológico también de manera preventiva le dan unos enjuagatorios para la cavidad bucal para evitar que esta cándida se instale, ¿no? Así como hay candidiasis a nivel vaginal, ¿no es cierto? Porque es una mucosa húmeda. En el caso de nosotras las mujeres se conoce que es como un tipo de descenso o flujo relacionado a cándida, que también hay otro flujo relacionado a parásito, ¿no? Pero en este caso estamos viendo nosotros a cándida albicans. Luego tenemos también otro grupo que son los priones, que de repente por ahí escucharon alguna vez una noticia, ¿no? Este es un agente infeccioso, mire, le dicen agente nada más. ¿Y por qué? Porque solo está constituido por partículas proteicas carentes de DNA y que pueden replicarse sin genes, y lo que se hizo bastante, digamos, conocido es que es neurodegenerativo y va a estar afectando a nivel del cerebro. Vamos a ver acá. Entonces, las enfermedades causadas por estos priones constituyen enfermedades neurodegenerativas. El agente causal es este prión, que es la proteína en sí, es una proteína normal del cerebro, pero se va a agregar, se va de manera anómala, y entre las principales enfermedades transmitidas tenemos lo que se conoció como la vaca loca, que es una encefalopatía espongiforme bovina. Luego los bisones, que es otros animales, el escrapie, que es una encefalopatía transmisible, y en los humanos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, entonces transmitida por estos priones, que su compromiso va a ser a nivel cerebral. Bien.
Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Que realmente este cursito es bastante amplio, ¿no es cierto? Que vamos a tratar de reducirlo en unas semanas nada más. Entonces, se va a ocupar la microbiología de la estructura, la fisiología y el hábitat de los microorganismos. Entonces, si yo quiero, si ustedes tienen que aislar al microorganismo como se ve en esta imagen, y tenemos que hacer crecer en estos medios de cultivo para poder hacer un diagnóstico, entonces sí o sí tenemos que analizar la estructura que estos presentan, cuál es su fisiología y cómo es su hábitat, cómo están acostumbrados a vivir estos microorganismos. La microbiología como ciencia no se desarrolla hasta finales del siglo XIX y de ahí se comprende la implicancia en la salud humana como en la salud veterinaria. Antiguamente, ustedes por ahí cuando tengan un tiempito pueden ver algunos videos, ¿no? Se asociaba a las enfermedades, no relacionaban enfermedad a agente infeccioso, sino en épocas remotas decían que son debido a los cambios de estación, debido que al estado de la luna, que, mejor dicho, no había esa asociación agente infeccioso-enfermedad. Estaba basado en otras condiciones. ¿Cuándo es que recién se va a relacionar? A fines del siglo XIX, ¿no? Sabemos que los microorganismos no solo están relacionados a procesos infecciosos, también vamos a ver su participación en la industria alimentaria en procesos de fermentación, como es el caso de la elaboración de la cerveza, de los quesos, ¿no? Y de los panes, donde se van a utilizar ciertas bacterias capaces de fermentar ciertos sustratos y dar lugar a estos alimentos. Por ejemplo, los que estudian la parte de nutrición, bromatología, más hincapié le ponen a esta parte, ¿cierto? De participación. Luego, en procesos de la naturaleza, sabemos que existen bacterias que pueden vivir no solo en el cuerpo humano, sino en ambientes extremos. A temperaturas muy altas, de repente, cuando ustedes han tenido la oportunidad tal vez de ver algunos baños termales, esas aguas también hay bacterias. O en algunos relaves mineros, entonces son bacterias que están acostumbradas, ¿no? A lo que a nosotros nos compete, están relacionadas a la salud, ¿no? Pero no hay que dejar de tener en cuenta que existen bacterias en diferentes ambientes acostumbradas a diferentes condiciones. Tenemos la participación en lo que es bioremediación, utiliza a estas bacterias para decontaminar suelos, agua, aire, cuando hay derrames de petróleo, ¿no? Cuando hay relaves mineros. Inclusive, ya se habla de microorganismos que degradan el plástico, ¿no? Que se están manejando porque tienden a formar cierto biofilm, se colonizan estos fondos marinos donde hay restos de plástico y gracias a sus enzimas estos pueden degradar. Identifican bacterias capaces de degradar compuestos liberados en el plástico, también sanando heridas en la minería. Son algunas noticias que llegan a nosotros, ¿no? Y generalmente es los que estudian la parte de microbiología ambiental, ¿no? Una rama de la microbiología también bastante bonita, bastante interesante hoy en día, y la contribución. Se hacen ciertas modificaciones a nivel del genoma de la bacteria para poder actuar sobre determinados sustratos. En cuanto a la evolución histórica, ¿me pueden decir el tiempo, por favor? ¿Ah? No, está muy bien. Muy bien. Entonces, en la evolución histórica también tenemos como la participación de ciertos científicos. Por ejemplo, un aporte muy importante en la microbiología fue el diseño del microscopio, ¿no? Leeuwenhoek. Él solamente era trabajaba en lo que era venta de telas, era un mercader, ¿no? Pero era muy curioso. Ustedes saben que la característica de la ciencia es la curiosidad, ¿no? Acá ustedes hay la curiosidad y con esa curiosidad
él pudo determinar en una gota de agua varias pequeñas criaturas que se movían, al cual él denominó animáculos, ¿no? Y diseñó este pequeño lente, donde él mismo lo dibuja y hace una descripción. Esquemas sobre las bacterias del tártaro bucal descritas en una carta 39 del 17 de septiembre de 1683. Entonces, él es como si fuera una lupa que puso un poquito de biofilm, de sarro dental, y iba describiendo lo que observaba. Ven ahí bacilos, presencia de alguna bacteria espiralada, algunos cocos. Luego es Müller, que es otro microscopista, ¿no? Y que amplía los estudios de Leeuwenhoek siguiendo ya la clasificación de Linneo y organiza a bacterias tanto en géneros como especies. Y con él comienza la clasificación taxonómica de las bacterias, ¿no? Comienza a clasificarlas. Luego Pasteur, donde él relaciona los procesos de fermentación, estaban en relación con microorganismos y que dicho crecimiento no era debido a la generación espontánea. Entonces asocia fermentación con microorganismos fermentadores. Solamente antes lo manejaban como si fuera una reacción química, pero en la cual no había participación de otros seres, y en este caso determinan que hay participación de microorganismos en estos procesos de fermentación. Luego tenemos a Robert Koch, que él va a desarrollar una metodología. No, esto no es Koch, este es Pasteur. Pasteur atenúa la virulencia de microorganismos patógenos pudiendo ser utilizados en la fabricación de vacunas. Entonces, él también puede establecer la importancia de las primeras vacunas que se pudo diseñar en la época, ¿no? Atenuando la virulencia del microorganismo. Es como que desestabilizando el microorganismo, ¿no? Y evitando que este sea patógeno, pero a su vez, ¿qué hace? Ponen alerta a nuestro cuerpo para producir mecanismos de defensa, ¿no? A lo cual se denominaron estas vacunas. Luego viene Koch, que es este bacteriólogo alemán que descubrió los agentes causales de 3 enfermedades: del anthrax, luego de la tuberculosis y del cólera. Entonces, hasta ahí, como que van identificando, van aislando a estos microorganismos, pero todavía no sabe cómo se comportan, pero sí que están presentes en un cuadro infeccioso. Del anthrax es conocido como el carbunco. De repente, ustedes alguna vez han visto alguna noticia que hay diferentes tipos de anthrax: cutáneo, pulmonar, también a nivel digestivo. Uno muy común es el anthrax a nivel de la piel, o carbunco, que va a estar afectando en estos casos a gente que trabaja en los camales o con animales, a la hora de sacrificar animales que no están vacunados, transmitidos por estos tipos de ganado. Luego tenemos la tuberculosis, que ya hemos hablado, y luego tenemos al cólera. De repente, alguna vez escucharon que nuestro país también se vio afectado por el cólera, ¿no? Que en este caso el agente causal es el vibrio cólera, ¿no? Hubo unas fechas en nuestro país que mucha gente también murió por el cólera, ¿no? Que era causado por este vibrio. Importante tener en cuenta los postulados de Koch, ¿no? Porque él nos permitió comprender en la época por qué se relacionaba al microorganismo con la enfermedad infecciosa. ¿Cómo lo pudo determinar? Porque hasta entonces no sabían que esta bacteria está presente en este cuadro clínico, ¿no? Entonces, ¿pero cómo podría demostrarlo? Y él establece el siguiente postulado.
Los microorganismos sospechosos de cualquier enfermedad deben estar presentes en los animales enfermos y ausentes en un animal sano. Por lo tanto, toma muestra, ¿no?, y determina la presencia del microorganismo. Ahora, ese microorganismo que ha sido, que se sospecha que ha tomado la muestra, debe crecer. Por lo tanto, este patógeno debe aislarse y cultivarse en un medio de cultivo, ¿no es cierto? Entonces, toma la muestra, lo siembra en una placa, ¿no? Debe crecer. Ahora, ese patógeno que ha sido cultivado, luego se va a inocular en un animal sano. Por lo tanto, debe causar la misma enfermedad del primero, ¿no?, si estamos diciendo que es el agente causal. Luego, el patógeno debe reaislarse de los animales enfermados y debe ser igual al obtenido inicialmente. Entonces, tanto en el primero como el otro que fue inoculado, entonces comparan y debe tratarse del mismo. ¿Está bien? Eso establece, pues con eso puede comprobar, de decir que hay esa relación del agente infeccioso con el cuadro clínico que se está describiendo. Entonces, esto postula Koch. Luego tenemos a Joseph Lister, que es un cirujano que estableció las bases de desinfección y de antisepsia. Si por ahí ustedes alguna vez han visto alguna película europea de la época previa a la guerra, ¿no?, sabían de que la gente moría fácilmente porque no se tenían en cuenta las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, si llega a una sala, ¿no?, un paciente herido, y ese mismo médico o esa misma atención, ese mismo personal atendía un parto, entonces podría estar infectando a la persona, a la parturienta, ¿bien? Y habían muchos casos de muerte porque no se tenía ese conocimiento importante de lo que era la prevención, las medidas de bioseguridad, mecanismos, ¿correcto? Entonces, él se da cuenta de eso. Por eso, no sé si alguna vez han podido ir al Hospital Loaiza o al 2 de Mayo, donde son salas grandes, ¿no?, en los cuales se tiene un montón de pacientes, pero hoy en día ya con medidas de bioseguridad, ¿no? Puede ir el médico y atender a uno o a otro, pero tanto el personal de enfermería y todo el personal tiene controles, y por lo tanto él encontró la solución a la gran cantidad de muertes que se producían en los partos y las demás operaciones. Utiliza el primer agente químico que utilizó el fenol y el bicloruro de mercurio para el lavado de manos, heridas y material quirúrgico. ¿Bien? Hay muchos trabajos que de repente ustedes alguna vez van a ver que toman muestra de personal de salud en un área determinada, en un hospital, ¿no?, y le toman muestra de las manos, ¿no?, médico, enfermera, asistente, ¿no?, técnica de atención, y se logra ver que en las manos somos portadores de esa bacteria. Y si nosotros no tenemos estas medidas de control, podríamos estar infectando al paciente que uno va a atender, ¿correcto? Inclusive, nuestro país disminuyó bastante los problemas gastrointestinales, ¿no? Por ejemplo, ustedes son bastante jóvenes, pero tiempo atrás había muchos casos de tifoidea, muchos casos, ¿no? Hoy en día no hay tantos casos, son un poco esporádicos. ¿Por qué? Porque ustedes son una generación que desde el inicial les inculcaban el lavado de manos, ¿no es cierto? Cuando iban al baño, desde que están con sus 3 añitos, les dicen que tienen que lavarse las manos. Cuando van a ingerir la lonchera, lavarse las manos. Terminan, lavarse las manos. Entonces ustedes ya más o menos vienen con esa mentalidad de importancia del lavado de manos. Igual, si nosotros queremos o vamos a un comercio ambulatorio, ustedes han visto que hoy en día les piden cierta vestimenta, usan sus guantes para poder atender,
Entonces, porque sabemos la importancia de este medio de transporte de microorganismos y de ahí la relevancia del lavado de manos. Aunque parezca una medida muy sencilla, en nuestro país fue una medida bastante importante, el lavado de manos. Luego, a medida que va avanzando el tiempo, ya este estudio no solo se basa en las características morfológicas de las bacterias, sino ya van aún más al genoma bacteriano. Y eso gracias a quién? A Watson y Crick y Rosalind Franklin, aunque no la mencionan mucho, porque lograron tener los patrones de difracción del ADN, y en abril del 53 Watson y Crick van a dilucidar la estructura de doble hélice del DNA. Entonces, eso fue un salto en lo que es el estudio de estas en el estudio de las bacterias, ¿no? Así como se logra establecer hoy en día el código genético tanto de un ser vivo como también de una bacteria. Entonces los estudios están basados a nivel molecular, pero basados en estos primeros hallazgos hechos por Watson y Crick y por Rosalinda Franklin, que su contribución fue en estas imágenes de rayos X del DNA. ¿Por qué es importante tener este conocimiento hoy en día del DNA y específicamente el DNA bacteriano? Porque nos permite un diagnóstico molecular, ¿no? Este diagnóstico de enfermedades infecciosas, de enfermedades genéticas, de enfermedades oncológicas. Luego se puede hacer un seguimiento del DNA bacteriano para ver cómo va esa carga viral, cómo va esa carga tumoral, o también para estudios del genoma o identificación de individuos, ya sea en forense, en paternidad. ¿Ven? El gran salto que se da basado en el estudio del ácido nucleico. Y en el caso de bacterias, que sería lo nuestro, relacionado a la identificación molecular basado en el DNA bacteriano, ¿no? Acá hay un pequeño video, si bien es cierto está en inglés, pero es un inglés bastante sencillo, ¿no? Que con las imágenes ustedes lo van a poder comprender. Es como una línea de tiempo en la cual se ve lo que les he mencionado ahorita, ¿no? Primero fue esto, luego avanzó y en tal año y así. Luego ustedes ya lo descargan y lo ven. Aplicaciones de la microbiología médica, entonces, ha permitido, ¿no?, que se descubra los microorganismos causantes de enfermedades y mejores herramientas para el diagnóstico, ¿correcto? Luego, prevención de enfermedades infecciosas como el tratamiento de enfermedades infecciosas. Al conocer al microorganismo, cuál es todo su ciclo de este microorganismo, entonces se puede abordar la prevención. Entonces hoy en día es mucho importante la prevención en salud, no esperar, ¿no?, para que se lleve a cabo o se desarrolle cierto problema de salud en cierta zona de nuestro país, sino tener medidas de prevención. Ustedes como futuros odontólogos y en su formación, en sus cursos comunitarios, hacen campañas de prevención, ¿no?, en las cuales están basadas en la educación, ¿no?, cómo llegar a las comunidades y tomar las medidas de prevención para enfermedades de cavidad bucal, ¿no? Yo voy a prevenir, pero para prevenir ustedes tienen que conocer. Y en este caso nosotros decimos que tenemos que conocer a estos agentes infecciosos para poder abordar ciertas estrategias o diseñar ciertas estrategias. Y en cuanto al tratamiento de enfermedades, si conocemos al microorganismo, entonces podemos hacer un mejor diagnóstico. Vamos a aislar al microorganismo y vamos a conocerlo, y por lo tanto el tratamiento va a ser más específico. Por ejemplo, ustedes cuando sienten un malestar intestinal, dicen, ya debe estar causado por alguna enterobacteria, ¿no es cierto? Y ¿cómo van a manejarlo? Dicen, bueno, voy a ir a la farmacia y voy a comprar tal o cual antibiótico para bacterias gastrointestinales. Pero ese tratamiento no es un tratamiento específico, ¿no es cierto? Estamos abordando de una manera muy, muy macro, porque acuérdense
hoy en día la importancia que están cobrando estas bacterias frente a la resistencia antimicrobiana. Entonces, hoy en día, por esta automedicación, a veces incurrimos, estamos colaborando nosotros a que estas bacterias cada vez se hagan mucho más resistentes. Cuando asistimos a algunos eventos, algunas charlas, esta resistencia antimicrobiana es diferente por cada país, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque acá, digamos, se maneja para tal problema, se recurre a tal grupo de antibióticos, ¿no? Pero en otros países no, su problema no es a ese nivel, se trata con otras bacterias. Entonces, imagínense a nivel mundial cómo estas bacterias van cobrando resistencia antimicrobiana. Y por lo tanto, es un problema bastante serio, ¿no? en la salud. Ustedes ya con su curso de farmacología también van a ver, ¿no? Que digamos que por teoría me dicen que este antibiótico tiene este mecanismo y debe abordar a la bacteria a este nivel, ¿no? Ya sea desestabilizando la pared de la bacteria o incluyéndose, formando poros a nivel de la membrana. Eso nos dice la teoría, ¿no? Pero ¿qué sucede? Por el otro lado, la bacteria le saca la vuelta y comienza a hacer su mecanismo de resistencia, ¿cierto? Entonces, es un problema igual bastante serio en cuanto al tratamiento de enfermedades infecciosas. Pasamos a poner énfasis en las bacterias. Yo creo que esto en su formación, cuando han estudiado para presentarse a esta carrera de salud, ya tienen algunos conceptos o algunos saberes previos, pero vamos a mencionarlo, ¿no? Las bacterias, ¿no?, son unicelulares. ¿Por qué son procariotas? Pertenecen del núcleo verdadero, pero tienen la capacidad de desarrollar y de dividirse, ¿sí? Entonces, ¿qué caracteriza a una célula procariota? Es que carecen de membrana nuclear, organelas especializadas y presentan una estructura externa, que vamos a ver. ¿Cuáles son las formas que presentan las bacterias? Pueden ser esféricas, a la cual llamamos cocos, ¿correcto? Y bacilos, aquellas bacterias que tienen forma de bastón. Entonces, ese es el grupo de los bacilos. Los bacilos pueden ser cortos, alargados, filiformes. No es un solo tipo de bacilo, ¿no? Pero son al grupo de los que tienen forma de bastón. Luego, algunos que tienen forma de coma se les denominan víbrios. Y los espirilos es que su cuerpo, ¿no?, a lo largo van a formar espiras. Y tenemos entonces al grupo de los espiralados. Entonces, ¿cuántas formas tenemos? 4. Cocos, bacilos, víbrios y espirilos. Acá algunas imágenes solo esquemáticas, ¿no? Cocos, ¿no?, los número 1, 2, los bacilos, que son los bastones, y tenemos los que tienen ciertas ondas en el cuerpo, que son los espirilos. Ahora, ¿qué vemos en esta imagen? Acá hay 2 cocos que están de a 2. Es una característica de su organización, cómo están organizados, de a 2, que se le conoce como diplococos, ¿no es cierto? Ahora, ejemplo de un diplococo. Género, la especie es el Streptococcus pneumoniae, conocido como neumococcus. Streptococcus pneumoniae. En cambio, en la siguiente imagen que tenemos, cocos en cadena. Estos corresponden al género Streptococcus. Por la forma en que se organizan, tienen una característica particular y de ahí el nombre del género. Abajo tenemos un grupo de cocos que están en racimo, formando grupos, ¿no? Entonces, así se van a organizar, así lo van a ver al microscopio, que son los estafilococos en racimo. Luego tenemos a los bacilos del otro lado. Estos pueden ser bacilos bastante cortos, como es el caso de la Pseudomonas y de la Salmonella typhi, pero ¿qué vemos ahí en esta imagen? Que luego tocaremos ese tema. Presentan flagelos, ¿no? Los flagelos le confieren movimiento a la bacteria, no se quedan ahí, sino se desplazan. Tenemos también al Mycobacterium tuberculoso, que es ese bacilo delgadito que vimos en las primeras imágenes.
Y también tenemos al Clostridium tetani, que es un bacilo, pero presenta una dilatación en la parte anterior que viene a ser que presenta espora terminal. Clostridium tetani es el agente causal del tétanos, ¿no? Todos somos vacunados contra tétanos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta bacteria puede vivir en condiciones bastante particulares, ¿no? Sobre instrumental oxidado, herramientas oxidadas, ¿no? Imagínense, es un poco, ¿y cómo una bacteria puede vivir ahí, ¿no? Pero esta bacteria sí logra sobrevivir porque forma una espora, que es una estructura de resistencia. Y por el otro lado tenemos los espiralados o espiroquetas, tenemos dos especies, treponema, dos géneros, perdón, treponema y leptospira. ¿Dónde está la diferencia? En las espiras. Uno la tiene más alargada, mientras que la otra la tiene más seguida, ¿no? Las espiras a lo largo de su cuerpo. Entonces, basados en la imagen que hemos visto, podríamos decir que podríamos encontrar cocos de A2, como también algunos bacilos organizados de A2, diplococos, diplobacilos. Ejemplos tenemos ahí. Esto, así, nosotros vamos a ver al microscopio, ¿no es cierto? Esto ya es una microscopía electrónica. Nosotros vamos a ver de ese tamañito. ¿Qué estamos viendo? Cocos que están organizados de A2 y por microscopía electrónica se puede observar, en este caso, al Streptococcus pneumoniae. Luego tenemos acá también de A2, diplococo, Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Y luego se puede observar, es como si fueran dos granos de café que no han terminado de dividirse. ¿Bien? Dos ejemplos. Uno, el Streptococcus pneumoniae, un diplococo, y Neisseria gonorrhoeae, otro ejemplo de diplococo. Cocos en racimo, esto es lo que decía, así van a ver como si fuera un pequeño panal, ¿no? Así vamos a ver al microscopio que van a ser cocos formando grupos, que son los estafilococos. Y esto ya en una microscopía electrónica. Cocos en cadena también son así de finitos, ¿eh? Así pequeñitos, y la característica es que están uno a continuación del otro y tenemos al género Streptococcus. Y a la microscopía electrónica se ve mucho más detallado, ¿no? Bacilos. Los bacilos tenemos ahí a los bastones que están observando en esta imagen, uno a continuación del otro, como si fuera un fideo cortadito, ¿no? ¿Ven? Formando unas líneas, ahí tenemos a la especie Bacillus anthracis, que causa el anthrax. En algunos casos se van a poder observar la presencia de una espora central, como están viendo ahí. Bien, entonces, tenemos claro la morfología, ¿sí? A ver, ¿qué morfología podemos tener? A ver, ahí atrás. A ver usted, señor. ¿En qué forma pueden presentarse las bacterias? ¿Perdón? Fuerte. Bacilos y cocos. ¿Otra? Vibrios. Vibrios. ¿Otra? Espiralados. Espíritus. Correcto. ¿Cómo se pueden agrupar? ¿Qué dice usted, señor? Podemos encontrarlo de A2, en el caso de los cocos sería un diplococo. ¿Qué otra forma podemos encontrar organizados los cocos? A ver, cuando yo les pregunte cómo van a estar organizados, ustedes me van a decir en cadena, en racimo. Y si yo les pregunto un ejemplo, ahí me dicen el nombre, ¿cierto? Porque a veces en el examen suele pasar eso. Ya, al toque contestan Streptococcus, pero no les estoy preguntando el nombre de la bacteria que tenga esta característica de organización, ¿correcto? Sino, ¿cómo pueden agruparse? Entonces, diplococo, en caso de Streptococo, ¿cómo sería, señorita? No. ¿Como racimo es? Estafilococo, ¿no? En cadena, los Streptococos. ¿Eh?
¿Y los bacilos cómo podrían estar organizados? Como diplobacilos. Pueden haber diplobacilos, también pueden haber bacilos en cadena, ¿no? Como es el caso del Bacillus anthracis. Entonces, de nuevo, una es la morfología, otra es la agrupación y ejemplos de cada uno de ellos. ¿Está bien? Características generales, son bastante pequeños, se miden en micras. Tenemos en el caso de los cocos de una micra por 0,5 a 2 micras y los bacilos de 0 a 2 hasta 2 por 2 a 20 micras. Quiere decir que van a haber bastante pequeños, como también pueden haber unos bacilos más alargados, ¿no? Luego, la forma que ya acabamos de ver y la observación. ¿Cómo pueden ser observadas estas bacterias? Si me dicen que son pequeñitas, entonces tenemos que recurrir a teñirlas, a tinciones, porque estas son translúcidas, estas no se logran ver, entonces nos ayudamos con unos colorantes. Y estas tinciones nosotros vamos a ver en la práctica. Tenemos entre las principales la coloración Gram, que permite dividir a las bacterias en dos grandes grupos, Gram positivas y Gram negativas, y la coloración Sim-Nielsen, ahí me ha salido repetido el Nielsen, es específicamente para qué bacteria que vimos al comienzo, la coloración Sim-Nielsen. Lo que vimos al comienzo no es la... Para el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Que le conocen como la prueba de Bengal. Pero no es más que buscar al Mycobacterium en una muestra de esputo previamente teñida con Sim-Nielsen, ¿no? ¿Cuál es la estructura básica de una bacteria? Así como les pregunté para el virus, las bacterias tienen una estructura que va y son estructuras constantes. Si comenzamos desde afuera hacia adentro, tenemos pared celular, seguido de la membrana citoplasmática, luego el citoplasma y el genoma bacteriano representado por el ácido nucleico. ¿Bien? Esas son las estructuras constantes que presenta una bacteria. La pared celular. La pared celular está compuesta de el péptido glicano, que seguro ya alguna vez lo han escuchado. Este péptido glicano es un polisacárido. Este polisacárido está compuesto por disacáridos repetitivos, quiere decir, es una cadena de N-acetilglucosamina con N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico y así está conformado este polisacárido. Es poroso, insoluble y en algunos casos puede tener enorme flexibilidad como también rigidez. El peptidoglicano solo se encuentra en los procariotes y difiere un poco en la composición de una especie a otra. Entonces, ¿en qué coincidimos? Las bacterias, que son procariotas, presentan el peptidoglicano. ¿Dónde está ese peptidoglicano? ¿En dónde? En la pared celular. Pero ese peptidoglicano es un polisacárido, ¿no es cierto? Conformado por una cadena de disacáridos. ¿Cuáles son? N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Pero la composición varía de una especie bacteriana a otra. Quiere decir que este peptidoglicano no siempre va a estar en la misma cantidad. Bien, vamos a ver acá. Miren, este es el polisacárido que les mencionó, ¿no? N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina y forman como una trama unidos por puentes peptídicos, ¿no? A ver, ¿qué observamos acá? Había dicho que la coloración Gram es una coloración que permite dividir a las bacterias en dos grandes grupos, ¿cierto? Gram positivas y Gram negativas. Habíamos mencionado que el peptidoglicano está presente en la pared de esta bacteria. Pero, ¿qué observamos? Podemos observar que la cantidad de peptidoglicano en esta pared es menor con relación a la cantidad de peptidoglicano que presenta esta pared. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es una característica importante de la pared de estas bacterias? Además, podemos observar que en este grupo, además de esta presencia del peptidoglicano,
presenta una membrana externa, como están viendo ahí, con lipopolisacáridos, los LPs. Entonces, esa es la estructura un poco más compleja de este grupo de bacterias, que son las gram negativas, pero que tienen poca cantidad de peptidoglicano. Mientras que el otro grupo presenta mayor cantidad de peptidoglicano y presencia de ácidos teicoicos. No es estructura más sencilla, no presenta membrana externa, no hay presencia de lipopolisacáridos. ¿Está bien? Entonces, y de ahí que cuando se tiña con gram, miren, cuando se tiñan con gram, aquellas que presenten mayor cantidad de peptidoglicano van a retener mejor el cristal violeta, que es un colorante de la coloración gram. Mientras que las que tienen poca cantidad de peptidoglicano, hay un paso en la coloración gram que hay que decolorar con alcohol acetona. Entonces, ¿cuál se decolorará más rápido? Esta de acá, ¿no? Entonces, al decolorarse, cogen el segundo colorante, que es la safranina, y por eso se tiñen de color rojo. Y tenemos al grupo de las gram negativas. Entonces, las gram positivas las veremos al microscopio de color violeta, como han visto esas imágenes, ¿no?, previas que les he puesto, de la cadenita del estreptococo, del estafilococo. Esos son gram positivos. Mientras que los gram negativos, como se decoloran rápidamente, cogen el segundo colorante. Y el segundo colorante es la safranina. Y por lo tanto se van a ver bacterias de color rojito. ¿Bien? Entonces tenemos... Esta coloración es bastante antigua, pero hasta el día de hoy cobra vigencia. Nos permite dividir, inclusive el manejo de algunos antibióticos están relacionados para bacterias gram positivas, para bacterias gram negativas. Entonces, ¿a qué nivel actúa esta coloración? ¿A nivel de qué estructura bacteriana? De la pared celular, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque no siempre la composición es la misma. Y por lo tanto puede establecer una diferencia. Entonces, ¿qué podemos resumir? ¿Está al revés, creo? Está al revés, ¿no? La imagen acá. Esto es para la menor cantidad de peptidoglicano, es en la gram negativa. Ausencia de ácidos teicoicos, bien. Una membrana externa más compleja y presencia de espacio periplásmico. Eso es para la gram negativa. Ahí me equivoco. ¿Del centro para...? ¿Del centro? A la derecha. En cambio, la gram positiva, que es esta imagen de acá, mayor cantidad de peptidoglicano, presencia de ácidos teicoicos, no presenta espacio periplásmico y posee algunos carbohidratos o proteínas a nivel de la pared. Bien, pues ahí por favor es al revés, ¿ya? No, así estaba en la diapositiva y me van a agradecer que yo les ponga el punto. Ahí hay un error, ¿ya? Entonces, si les preguntamos, establezca 3 diferencias, ¿no?, entre una bacteria gram positiva y una gram negativa, entonces ahí tenemos alguna respuesta. ¿Qué función cumple la pared? La pared es responsable de la morfología bacteriana, responsable también en conferir resistencia a la presión osmótica, interviene en la división celular, protege a la membrana de agentes externos, posee numerosos antígenos. Esto es importante, ¿ya? Cuando veamos la parte de inmunología, la pared, habíamos visto que en las gram positivas dice presencia de proteínas y carbohidratos a nivel de la pared. Ahora, ¿qué resulta? Que estas estructuras, estas moléculas, ¿no?, que está presente, pueden ser reconocidas por nuestro sistema inmune, a lo cual le decimos que son moléculas con carácter antigénico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro sistema inmune las puede detectar y producir anticuerpos frente a esas moléculas. ¿Y dónde vamos a encontrar? Pueden ser proteínas o carbohidratos a nivel de la pared bacteriana. ¿Bien? Entonces, por eso mencionan que posee numerosos antígenos la pared. ¿Y esos antígenos molecularmente qué pueden ser? Proteínas o carbohidratos. Proteínas o carbohidratos parietales presentes en la pared. ¿Bien?
La pared es responsable de la adicción Gram, como acabamos de mencionar. Ahora, ¿habrá bacterias que no se tiñan con Gram? Sí. ¿Por Porque qué? no tengan pared. Porque no tienen Micoplasma. pared. Muy bien, el micoplasma es uno de ellos, ¿no es cierto? Siempre en toda regla hay una excepción, ¿no? Entonces, aquellos que no tienen pared tienen un elevado contenido de lípidos en su pared, en el caso de los micobacterios. Porque el micobacterio, ¿qué sucede? Que si bien es cierto, tiene su péptido glicano, pero el micobacterium que hemos visto, que es el micobacterium tuberculoso, que se tiñe con Cyd-Nielsen, ¿y por qué no se tiñe con Gram? Porque tiene un alto contenido de lípidos por fuera del péptido glicano. Es como que tuviera una casaca impermeable de lípidos que cuando le hacemos el Gram no deja teñir, no deja que entre el colorante. Por lo tanto, necesita una coloración especial. Y el otro grupo, como mencionó el compañero, pueden ser los micoplasmas porque no presentan pared. Su membrana hace las veces de pared. Ya cuando estudiemos al micoplasma, hace que las veces de una pared, pero no presenta pared. Por lo tanto, no se tiñe con grano. Miren, este es el Mycobacterium tuberculoso, esta es la coloración Cyd-Nielsen, como les mencionaba. ¿Y por qué no se tiñe con grano? ¿Qué hemos dicho? Alto contenido lipídico en la pared, ¿no? Que no deja y por lo tanto necesita una coloración especial. La membrana citoplasmática. Como toda membrana, ¿cuál es la función de una membrana? Mantener equilibrio osmótico, permitir el flujo, ¿no es cierto?, el transporte a nivel de la parte interior con respecto a la parte exterior. Entonces, se encuentra adyacente a la pared celular. Como toda membrana, está constituida por proteínas y fosfolípidos, ¿no es cierto?, como estamos viendo ahí, con pequeñas porciones de glucolípidos. Presenta pliegues internos que reciben el nombre de los mesosomas, y en esos pliegues vamos a encontrar la presencia de algunas enzimas que tienen estas bacterias. Entonces, estas proteínas son proteínas integrales que actúan como canales, ¿no? Que ustedes seguro han revisado ya, y algunas pueden estar en la superficie de la membrana. En el citoplasma es un sistema coloidal. El mayor porcentaje es agua, encontramos minerales y enzimas. Acá es muy importante tener en cuenta que aunque sean seres muy pequeños, ellos realizan una serie de reacciones metabólicas. ¿Sí? ¿Qué entendemos por metabolismo? Reacciones, ¿no? Los cuales pueden darse lugar en dos etapas. ¿Cuáles son esas etapas del metabolismo? Al catabolismo y el anabolismo. Aunque no lo crean, estas bacterias también pueden hacer eso, ¿no? Pueden sintetizar como también degradar, ¿no? Y en este caso, eso es gracias a la presencia de ciertas enzimas que tienen estas bacterias. Ahora, ¿cómo vamos a caracterizar? Porque algunas bacterias tienen ciertas enzimas que permiten degradar, catabolizar, o en algunos casos estas bacterias van a tener la capacidad de sintetizar, de formar. Por lo tanto, vamos a ver un papel muy importante, la participación de estas enzimas en el metabolismo bacteriano. Podemos encontrar ribosomas, mesosomas, nucleoide o región nuclear que ya hemos llamado, y los plásmidos. Ahora vamos a pasar luego a ver en la parte del genoma bacteriano. El genoma bacteriano va a estar representado entonces, hemos dicho, por el ADN, ¿no es cierto? Tenemos el ADN cromosómico, que es lo que se identifica como el nucleoide o la región nuclear. Este ADN bacteriano es circular, de doble cadena, y un peso aproximado de 3 por 10 a la 9 Daltons. Pero también tenemos un ADN extracromosómico, que vienen a ser estos pequeños de acá, que son conocidos como los plásmidos. Estos plásmidos son formaciones circulares de una menor cantidad de DNA y generalmente se replican de forma autónoma y está constituido por una información. Generalmente la información que guardan estos plásmidos son resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, y los plásmidos, esta
estas pequeñas porciones de DNA pueden ser transferidas de una bacteria a otra bacteria. Ese tipo de transferencia genética, de repente cuando se estuvieron preparando, ¿cómo se llamaba? Hay 3 mecanismos de transferencia genética, ¿no es cierto? No, pero a través de una bacteria pasa a otra bacteria esta información guardada en los plásmidos. Conjugación, ¿no? A través de los pilis, ¿no? Estas estructuras huecas. Entonces, esa resistencia, por ejemplo, yo estoy haciendo una infección urinaria, ¿no es cierto? Me han aislado Escherichia coli, ¿no? Mi Escherichia coli, entonces me dan un tratamiento y luego a los meses vuelvo a hacer la infección urinaria. Nosotras las mujeres solemos hacer infecciones urinarias. Me aíslan la Escherichia coli, pero esa Escherichia coli ya es resistente al primer antibiótico que me dieron, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que esta primera, por conjugación, le ha transferido esa resistencia genética a esta nueva generación de Escherichia coli que están colonizando, ¿no? A nivel del mi tracto urinario. Entonces, esta información, ¿dónde podría estar guardada? En los plásmidos. Y que la cual puede ser transferida, ¿no? a otra bacteria, ¿no? Mediante el mecanismo de transferencia genética conocida como conjugación a través de los pilis. Entonces, ¿qué aplicaciones cobra importancia el conocer el genoma bacteriano, ¿no? Hoy en día se ha avanzado mucho por ese lado, ¿no? La parte del genoma, toda esa información está guardada en el genoma bacteriano. Mejor comprensión de la patogenia del microorganismo, mecanismo de invasión, determinación de toxinas, el diseño de vacunas, el desarrollo de antimicrobianos, anticipación de la resistencia, diagnóstico más preciso, producción farmacéutica. En sí, es un gran avance en cuanto a estar a ese nivel, ¿no? De la identificación o secuenciación del DNA bacteriano. Ahora, tenemos estructuras no constantes, ¿no? Cuando hablamos de estructuras no constantes, quiere decir que algunas bacterias pueden presentarlo como no. Las estructuras constantes, hemos dicho cuáles son: pared, membrana, citoplasma y la región nuclear, ¿no? El ADN bacteriano. ¿Bien? Pero hay bacterias que pueden presentar cápsula. Esta cápsula es una estructura superficial que presentan muchas bacterias en ambientes naturales y consiste con un material viscoso que está situado por fuera de la pared. Las cápsulas son estructuras inertes, carentes de papel activo, solamente de protección a la bacteria por fuera de la pared. Y como ustedes se dan cuenta, utilizan como le llaman una tinción inversa. Una de ellas es con la tinta china y la cápsula no se tiñe. Lo que se tiñe es el microorganismo que está dentro, por eso le llaman tinción inversa. ¿La cápsula se va a teñir? No, lo que se tiñe es el microorganismo que está en su interior y una de ellas es en la que se utiliza la tinta china. Así se llama esa tinción. La cápsula no se va a teñir, sino se va a ver como una zona translúcida rodeando, en este caso, al Streptococcus pneumoniae. Miren, el Streptococcus pneumoniae que hemos conocido, que es un diflococo, tiene esta característica, presenta cápsula. Ahora yo les pregunto, ¿una bacteria que presenta cápsula será más patogénica que una bacteria que no presenta? Sí, no sé, pues como que tuviera un escudo. Entonces, para poder abordar a la bacteria, tiene que poder vencer a desorganizar esa cápsula, ¿no? En un tratamiento antibiótico. Propiedades: adhesión entre células iguales. Como es viscoso ese material, van a poder adherirse en sistemas patológicos, protección contra agentes antibacterianos. La cápsula es uno de los factores de virulencia bacteriana. Factor de virulencia le suma a la patogenia de un microorganismo, ¿cierto? Entonces, si tiene cápsula, la patogenia de esta
es mayor que una bacteria que no presente cápsula. Y ustedes han escuchado pues, que la neumonía es un problema muy serio en nuestros familiares adultos mayores. Por ahí de repente han tenido algún familiar mayor y generalmente lo que los trae abajo son las neumonías, ¿no? Y una neumonía bacteriana, porque hay neumonías de diferentes orígenes, pero una neumonía bacteriana puede estar causada por este Streptococcus pneumoniae. ¿Y cómo así? ¿De dónde cogió el Streptococcus? Es que el Streptococcus pneumoniae puede estar habitando a nivel nuestro también, ¿no? Pero como les digo, mientras todo esté en equilibrio, no pasa nada, pero ya nuestros adultos mayores, sus mecanismos de defensa, como todo extremo de la vida, son un poquito más disminuidos, ¿no? Tanto los niños pequeños como los adultos ya bastante mayores. Flagelos. Los flagelos son estructuras que le confieren ¿qué a la bacteria? Movimiento, desplazamiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una bacteria flagelar, acuérdense que la bacteria va a ingresar, va a buscar una puerta de entrada, ya sea vía oral, atravesando la piel, ¿no? Entonces, pero una bacteria que ingresa no se puede quedar in situ y comenzar a hacer, digamos, el daño en la zona o a nivel de la mucosa, pero aquella que presente flagelo no se va a quedar solo ahí, sino va a comenzar a desplazarse. Entonces tenemos es una estructura proteica, da movimiento a la bacteria y presenta 3 partes, como es la zona interna, externa e intermedia. Tenemos nosotros acá en medio, dice, ¿no? Diferentes tipos de bacterias, monotricas, aquellas que presentan a un solo polo, el flagelo, lofotricas, más de un flagelo en un solo polo, anfitricas, en ambos extremos, ¿no? de la bacteria, y peritricas en todo alrededor. Entonces, es también otra característica de la presencia de flagelos en las bacterias. Luego tenemos a los piliofimbrias, ¿no? Que habíamos dicho que juega un rol importante en lo que es el intercambio de ADN por conjugación bacteriana, como también en lo que es el mecanismo de adherencia. Miren, una bacteria, cuando ingresa a nuestro organismo, lo que quiere es primero instalarse, colonizar, para luego invadir, ¿no es cierto? Entonces, hay bacterias que tienen a su favor, que presentan fibras, y por lo tanto pueden adherirse muy bien a nivel de la mucosa o del tejido donde se quieren colonizar. Más aquellas que no tengan fibras se ven, digamos, no tienen este factor de virulencia. Entonces, aquella que posee fibras, aquella que posee cápsula, flagelo, le suman a la patogenia del microorganismo. Entonces, los pili son filamentos huecos, delgados y rectos situados en la superficie de determinadas bacterias. Ahí estamos viendo un mecanismo de conjugación, ¿no es cierto?, a través de lo que es el pili bacteriano. ¿Qué se transfiriendo ahí? Puede ser un plásmido, ¿no es cierto?, que es una pequeña formación circular de este ADN. Tenemos luego las esporas, que son estructuras de resistencia que le suman a la bacteria cuando las condiciones son adversas. Cuando las condiciones no les son favorables, hay algunas bacterias que para poder sobrevivir van a formar esporas. Entonces, el estar formando esporas, estas estructuras le permiten poder estar en estas condiciones. Por ejemplo, tenemos al Clostridium tetani, que había dicho que era un bacilo con espora terminal, ¿recuerda? ¿No? Que puede sobrevivir sobre un instrumento o una herramienta oxidada, ¿no? Entonces, como forman estas esporas, le permite que puedan vivir en esas condiciones. Ahora, para poder verlas, tenemos que usar ciertas tinciones especiales, como
es la coloración Schaffer-Fulton, donde ustedes están viendo que la espora ha sido coloreada de un color medio verdoso, ¿no? Que es por el verde de Malaquia. Son coloraciones, así como tenemos la coloración Sil-Nielsen, que es para el Mycobacterium, la coloración Gram para la bacteria, hay algunas estructuras que para poder ser visualizadas requieren cierta coloración especial. Por ejemplo, la coloración inversa, ¿para quién era? Para la cápsula. Para el caso de querer ver esporas, tengo que seguir otro tipo de tinción, que sí sería esta la coloración de Schaffer-Fulton, ¿no? Ahí tenemos un esquema didáctico. Las esporas pueden ser terminales, como en el caso de Clostridium tetani, pero también pueden ser subterminales, como el caso de Clostridium botulinum, que son otra especie que está asociada al botulismo, que ya en nuestro segundo curso lo vamos a ver, que están presentes en alimentos envasados no bien esterilizados, ¿no es cierto? Que es el botulismo. Y tenemos acá los plásmidos, ¿no? Estos plásmidos son estructuras que contienen genes bacterianos, son moléculas de DNA extracromosomal, como habíamos mencionado, que se pueden replicar de manera autónoma y que van a codificar factores de patogenicidad, como también factores de resistencia a antibióticos, los que pueden ser transferidos de una bacteria a otra. Entonces, ya estamos viendo acá el plásmido, este es conformado por una secuencia de DNA y este plásmido, por ejemplo, tiene este gen que es de resistencia a antibióticos, que podría ser la característica de ese plásmido. En su secuenciación va a tener este gen, que es el que va a ser transferido mediante un mecanismo de conjugación. Bien. Yo creo que hasta acá, si no me equivoco. Hasta acá sería nuestra clase de hoy día, ¿no? En lo cual que hemos visto. Entonces, bueno, es bastante amplio, pero es importante. No es muy complejo, pero hay que tener los conceptos claros, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos hemos visto ahora? Rápidamente. ¿Qué temas hemos visto hoy día en esta primera clase? ¿Estructura? La estructura bacteriana, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro? La morfología que pueden tener las bacterias. ¿Algo Las más? partes de esas bacterias. Algunas estructuras constantes, no constantes que puedan tener las bacterias. Tinciones para ciertas bacterias. ¿Perdón? Tinciones para ciertas bacterias. Tinciones, sí es cierto, tinciones para ver, ¿no? Hemos podido establecer que hay ciertos mecanismos que le suman a la patogenicidad del microorganismo. ¿Bien? Bueno, entonces, aunque